الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mencionaré hoy nuevos detalles en relación con el Tratado de Hudaybiyah. En Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menciona el siguiente incidente concreto. Es habitual que no se detecten fallos en los acuerdos y más tarde se convierten en el resultado de importantes consecuencias. Así, en el Tratado de Hudaybiyah pasó desapercibida una falta, ya que aunque se establecía claramente el regreso de los hombres musulmanes, no se mencionaba a las mujeres de la Meca que aceptarían el Islam y se unirían a los musulmanes. Sin embargo, poco después empezaron a revelarse circunstancias que hicieron evidente a la gente de la Meca. Transcurrido muy poco tiempo de este acuerdo, algunas mujeres musulmanas consiguieron escapar de las manos de los infieles y llegar a Medina. Entre ellas, la primera fue la hija de un idólatra fallecido, el jefe Uqba bin Abi Mu'ayyad, y cuyo nombre era Ummi Kulsum. Por parte de madre, también era hermana de Hazrat Usman bin Affan, radiyallahu ta'ala anhu. Demostrando un valor admirable, Ummi Kulsum llegó a Medina a pie, cubrió esta enorme distancia andando. Se presentó ante el santo profeta y expresó su aceptación del Islam. Sin embargo, dos de sus parientes cercanos la habían seguido para capturarla y exigir su regreso. Estas personas afirmaban que aunque en el tratado se utilizaba la palabra hombre, en realidad el acuerdo era general y afectaba por igual a hombres y mujeres. Sin embargo, además de las palabras del tratado, Kulsum defendió una excepción en el caso de las mujer, porque pertenece al género más débil. Además, en relación a los hombres, ocupa una posición inferior, por lo que devolverla equivaldría a lanzarla a la boca de la muerte espiritual y privarla así del Islam. Por lo tanto, considerar a las mujeres exentas de este acuerdo establecido no solo era totalmente conforme a dicho acuerdo, sino que lógicamente estaba más cerca de la justicia y era necesario. Por esta razón, natural y equitativamente, el santo profeta dio un veredicto a favor de Kulsum y la envió de vuelta a su familia. Además, Dios Altísimo también apoyó esta decisión. Como consecuencia, se reveló entonces el versículo coránico que dice: cuando las mujeres creyentes vengan a vosotros como refugiados, examinadlas. Y si demuestran ser virtuosas y sinceras, no las devolváis a los incrédulos. Pero si son mujeres casadas, devolved a sus maridos incrédulos sus dotes. A partir de entonces, cada vez que una mujer salía de la Meca y llegaba a Medina, se la examinaba a fondo y se evaluaban su intención y sinceridad. En cuanto a aquellas mujeres que demostraban ser bien intencionadas y sinceras y sin propósito materialista o personal detrás de su migración, se les dejaba en Medina. En el caso de las mujeres casadas, se pagaban sus dotes a los maridos y eran libres entonces de casarse con otros musulmanes. Sobre las condiciones del tratado hay otro incidente relacionado con Hazrat Abu Basid. Los detalles en relación con este incidente son los siguientes.
entre las condiciones del acuerdo de Hudaybiyah, una era que si un individuo de entre los Quraysh se convertía en musulmán y venía a Medina, la gente de Medina no debía otorgarle protección, sino devolverlo. Sin embargo, si un musulmán renunciaba al Islam y se dirigía a la Meca, la gente de la Meca no lo devolvía. Al principio, esta condición parecía una deshonra para los musulmanes. Por esta razón, muchos musulmanes se mostraron en contra, hasta el punto de que incluso un compañero sumamente comprensivo y respetado como Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, y en la situación emocional de esa época, cuando la gente estaba severamente impactada y conmocionada por el hecho de que estaban renunciando a sus derechos, se sintió muy disgustado e inquieto debido a esta condición. Sin embargo, poco después se demostró que en realidad esta condición era un medio de debilidad para los Quraysh y de fortaleza para los musulmanes. Al igual que el santo profeta había declarado al principio que si un musulmán se convertía en apostata y abandonaba Medina, se le consideraba un miembro podrido, es decir, solo aquellos que eran hipócritas o no verdaderamente sinceros abandonaban el Islam. Entonces, si se iban, no había ningún daño en ello y ninguna razón para traerlo de vuelta a Medina. Así el santo profeta había mencionado desde el principio que no tenía ningún problema con que no se le devolviera, porque era un miembro podrido y mejor era su amputación. Sin embargo, en comparación con esto, si un individuo se convierte en musulmán de corazón puro y abandonará la Meca, encontrará o no un lugar en Medina, se convertiría entonces un medio para fortalecer el Islam, independientemente de dónde residiera. Y en última instancia, Dios despejaría el camino para su liberación. Esta perspectiva pronto se comprobó que era cierta, porque no hubo pasado mucho tiempo desde la llegada del santo profeta a Medina cuando un hombre llamado Abu Basir, Utba bin Usaid Saqafi, que residía en la Meca y era aliado de los Banu Zuhra, se hizo musulmán, escapó de los Quraysh y huyó a Medina. Los Quraysh de la Meca enviaron a 2 hombres en su persecución e imploraron al santo profeta que entregara a Abu Basir, según las condiciones del acuerdo. El santo profeta llamó a Abu Basir y le ordenó que regresara. Abu Basir se quejó: soy musulmán, esta gente me hará sufrir en la Meca y me obligará a renunciar al Islam. El santo profeta dijo: estamos obligados por el acuerdo y no podemos retenerte aquí. Si eres paciente y por amor a Dios, Él te abrirá un camino. Estamos obligados por el tratado y no podemos actuar en contra del acuerdo. Este era el grado en que el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, la paz y bendición de Dios sean con él, cumplía su promesa. Desesperado, Abu Basir partió para regresar con esa gente, pero le aterrorizaba en extremo que al llegar a la Meca se le impusieran muchas crueldades y se viera obligado a ocultar una bendición como el Islam. Y más bien, debido a la opresión y la persecución, quizás se lavará las manos del todo. Entonces, cuando este grupo llegó a Zulhulefa, que se encuentra a pocas millas de Medina en el camino a la Meca, Abu Basir encontró la oportunidad adecuada y se las arregló para matar a uno de sus ayudantes, que también era el líder del grupo. Estaba a punto de apuntar al siguiente, pero huyó por su vida, de tal manera que llegó a Medina incluso antes que Abu Basir. Detrás de él, Abu Basir también llegó a Medina. Cuando llegó a Medina, el santo profeta estaba en la mezquita. Al ver su temeroso estado, el santo profeta dijo: parece como si estuviera afectado por algún miedo o terror. Jadeando y temblando le dijo el santo profeta: han matado a mi compañero y yo también estoy como en la boca de la muerte. Cuando el santo profeta se enteró de este suceso, lo consoló. Mientras tanto,
empuñando una espada en la mano. Abu Basir también llegó y empezó a decir al santo profeta: oh mensajero de Dios, me entregaste a los Quraysh y has cumplido tu deber. Sin embargo, Dios me ha liberado de un pueblo cruel y ahora no tienes ninguna responsabilidad sobre mí. Así el santo profeta dijo: यानी इसकी माँ की खराबी हो ये अल्फाज अरबों के मुहावरों में लफ्ज़ी मानों को नज़रअंदाज करते हुए मुलामत या तजुब de su madre. नाराज़गी के मौके पर बोले जाते हैं। ये शख्स En el lenguaje de los árabes, estas palabras se utilizan para reprochar a alguien o expresar asombro. Este hombre está encendiendo el fuego de la guerra. Ojalá hubiera ni alguien que lo controlara. Cuando Abu Basir oyó estas palabras, comprendió que en cualquier caso el santo profeta le ordenaría regresar debido al tratado. En relación con esto, las palabras de Bukhari son las siguientes. Cuando Abu Basir oyó estas palabras del santo profeta, supo que sería devuelto a los mequíes. जाने के बजाय जहाँ उसे जिस्मानी और रूहानी दोनों Tras esto se marchó tranquilamente de allí y en lugar de ir a la Meca, donde veía su muerte física y espiritual, llegó a Sif al-Bahr, hacia la costa del Mar Rojo. Cuando los otros musulmanes más débiles y ocultos de la Meca se enteraron de que Abu Basir había establecido una morada separada, comenzaron a abandonar lentamente la Meca y llegaron a Sif al-Bahr. Entre ellos también estaba Abu Jandal, que era el hijo del jefe de la Meca, Suhail bin Amr, y sobre quien ya se ha mencionado anteriormente que el santo profeta lo envió de vuelta de Hudaybiyah. Poco a poco estas personas llegaron a ser aproximadamente 70 o según algunas narraciones 300. De este modo fue como si, además de Medina, también surgiera una segunda soberanía islámica, que en términos de la religión estaba bajo el santo profeta, pero era separada e independientemente en términos de gobierno. Por un lado, la existencia de un sistema político independiente en la región de Hijaz era peligrosa para los Quraysh, y por otro, los muhajirin y emigrantes del Sif al-Bahr estaban profundamente heridos por los Quraysh de la Meca. Por esta razón, después de poco tiempo, las relaciones entre estos muhajirin de Sif al-Bahr y los Quraysh de la Meca tomaron una forma casi idéntica a la que existió inicialmente con los muhajirin de Medina. Además, como Sif al-Bahr estaba situado muy cerca de la ruta que iba de Medina a Siria, empezaron a producirse enfrentamientos entre las caravanas de los Quraysh y estos muhajirines. Esta nueva guerra adquirió un cariz muy peligroso para los Quraysh. En primer lugar, porque los Quraysh se habían debilitado mucho tras la última guerra, y en segundo lugar, su número había disminuido drásticamente. Además, en comparación con ellos, el Estado Islámico del Sif al-Bahr, que estaba dirigido por compañeros celosos como Abu Basir y Abu Jandal, estaba lleno del fresco fervor de la fe y de la fuerza que brotaba de los amargos recuerdos de las crueldades cometidas contra ellos, que no conocían oposición. El resultado fue que después de un corto periodo de tiempo, los Quraysh arrojaron sus armas y, angustiados por los ataques del grupo de Abu Basir, por medio de una delegación, vinieron al santo profeta y le suplicaron por su relación con él, que llamara a los muhajirin de Sif al-Bahr a Medina y los hiciera parte de su sistema político. Además, junto con esto, renunciaron alegremente a la condición del Tratado de Hudaybiyah, que estipulaba que a los nuevos musulmanes de la Meca no se les concederá protección en Medina por su propia voluntad. Ellos mismos eliminaron la condición de que cualquiera que se hiciera musulmán y fuera a Medina sería devuelto. El santo profeta aceptó esta petición y envió correspondencia a Abu Basir y Abu Jandal, diciendo que como los Quraysh habían enmendado el tratado por su propia voluntad, ahora podían venir a Medina. Cuando el embajador del santo profeta llegó a Sif al-Bahr, Abu Basir estaba enfermo y postrado en cama y se estaba debilitando. Abu Basir aferró con mucho afecto la bendita carta del santo profeta y poco después falleció en este mismo estado. Después de esto,
Abu Jandal y sus compañeros enteraron a su valiente y gallardo líder en Sif al-Bahar y acudieron al santo profeta con sentimientos agridulces de alegría y pena. Pena porque su valiente líder Abu Basir, que fue el héroe de este relato, que quedó sin poder presentar sus respetos al santo profeta, y alegría por el hecho de que ellos mismos llegaron a la compañía del santo profeta y fueron así liberados de los sanguinarios ataques de los Quraysh. Los historiadores no musulmanes, como es su costumbre, distorsionan los relatos históricos y tratan de lanzar acusaciones contra el santo profeta, contra el Islam. En cuanto al Tratado de Hudaybiyah, existen ciertas alegaciones de historiadores cristianos. En relación con esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito: quizás no haya un solo relato notable en la vida del santo profeta que los historiadores cristianos hayan dejado sin objeción. Y el Tratado de Hudaybiyah también entra dentro de este principio, dejando a un lado diversas alegaciones secundarias e insignificantes. Los escritores cristianos han planteado dos objeciones en relación con el Tratado de Hudaybiyah. La primera alegación, que el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, excluyó a las mujeres de las condiciones del Tratado de Hudaybiyah cuando no era permisible hacerlo a la luz de las condiciones del acuerdo, ya que sus palabras eran generales, en las que tanto hombres como mujeres estaban incluidos. La segunda, en relación al relato de Abu Basir, es que el santo profeta rompió el espíritu del acuerdo al indicar a Abu Basir que en lugar de regresar a la Meca podía establecer un grupo separado y llevar sus asuntos de forma independiente. Así pues, el santo profeta actuó en contra de este acuerdo. En respuesta a estas acusaciones, en primer lugar, y ante todo, hay que recordar que este acuerdo fue con los Quraysh de la Meca, y los Quraysh de la Meca eran un pueblo que estaba en guerra con el santo profeta desde el principio. E incluso cuando se estaba redactando el acuerdo, vemos cómo sus representantes ponían objeciones hasta a las cosas más insignificantes. Además, estaban acostumbrados a criticar y plantear objeciones incluso contra las cosas más insignificantes. Aún así, no se trataba de un pueblo extranjero lejano, sino de la gente del santo profeta, que estaba bien informada de todas las circunstancias. Los Quraysh con quienes tenían este acuerdo eran de la tribu del santo profeta y estaban al tanto de todo. También eran conscientes de si tanto hombres como mujeres estaban incluidos en este acuerdo. En cualquier caso, escribe: además, los detalles completos de las condiciones del acuerdo y sus antecedentes completos también estaban ante sus ojos. Por lo tanto, si los Quraysh de la Meca, que eran la parte implicada en este acuerdo, no se opusieron a esta acción del santo profeta y no la consideraron contraria al acuerdo, entonces, ¿cómo pueden tener derecho a presentar una acusación a aquellas personas que llegaron 1300 años más tarde, que no conocen muchos de los detalles más sutiles y que no están plenamente informadas de los antecedentes de este acuerdo? Los idólatras de la época no plantearon esta acusación y, sin embargo, los orientalistas de hoy plantean acusaciones contra él. Es totalmente ilógico que aquellos a los que les ocurrió todo este relato lo considerarán correcto en su momento y guardarán silencio, mientras que los que llegaron 1300 años después armarán un gran alboroto. Después de todo, ¿cuál es la razón por la que el Corán, los hadices y la historia de Arabia están repletos de acusaciones que los infieles de la Meca y los otros infieles de Arabia lanzaron contra el santo profeta y el Islam? Pero no hay ni el más mínimo indicio de que se plantee una acusación de que los musulmanes actuaron en contra del Tratado de Hudaybiyah. Durante tanto tiempo no ha habido ninguna alegación contra esto, y sin embargo ahora lo han considerado
censurable. Además está probado por el testimonio más auténtico que después del Tratado de Hudaybiya, cuando el santo profeta envió una carta al César de Roma invitándolo al Islam, sucedió que Abu Sufyan bin Harb, el jefe de la Meca, también estaba en Siria. Heraclio, el rey de Roma, lo convocó a su corte real y le hizo ciertas preguntas sobre el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam. La paz y bendición de Dios sean con él. Entre ellas estaba también las preguntas: ¿ha roto alguna vez un acuerdo este pretendiente a profetazgo de tu pueblo? En respuesta a esta pregunta, las palabras pronunciadas por Abu Sufyan, que en ese momento era el jefe de los incrédulos y era el más vehemente de los enemigos del Islam, fueron: no, Muhammad, la paz y bendición de Dios sean con él, nunca ha demostrado ser traicionero en el asunto de sus pactos. Sin embargo, en estos días estamos en tregua con él y no sé cómo actuará hasta la conclusión de este acuerdo. Abu Sufyan, durante todo el transcurso de este diálogo, excepto por esta frase, no pudo decir nada más para producir una posible duda en el corazón de Heraclio contra el santo profeta. Este diálogo de Abu Sufyan y Heraclio no se produjo inmediatamente después del santo tratado de Hudaybiya. Más bien, debió llevarle algún tiempo al santo profeta, preparar y luego enviar una carta a Heraclio, invitándolo al Islam. Y luego que esa carta llegara a Heraclio y que luego la corte real de Heraclio pudiera mantener la reunión y encontrar a Abu Sufyan y convocarlo a esa corte, etc. Ya que viajar no era fácil en estos días. Es concebible que para entonces ya se hubiera producido la huida de Abu Basir a Medina y los incidentes de Kulthum y otras mujeres musulmanas que abandonaron la Meca y llegaron a Medina. Por este motivo, todos los historiadores mencionan primero el relato de Abu Basir y Kulthum y después de la carta de César de Roma. Sin embargo, a pesar de ello, Abu Sufyan no pudo plantear la acusación de incumplimiento de contrato contra el santo profeta, a pesar de que sus palabras indicaban que era su deseo plantear una objeción si era posible. A pesar de ello, los críticos nacidos 1300 años más tarde no temen a Dios mientras levantan la acusación de incumplimiento de contrato contra el santo profeta. Qué lamentable es. Luego, si profundizamos en los detalles de estas acusaciones, su debilidad se hace aún más evidente. Por ejemplo, la primera alegación es que en este acuerdo estaban incluidos tanto hombres como mujeres. Sin embargo, el santo profeta actuó tiránicamente y declaró a las mujeres exentas. Como ya hemos mencionado, este fue discutido anteriormente. Esta afirmación es falsa y sin fundamento, porque las palabras del acuerdo, tal como constan en la narración más auténticas, mencionan claramente que solo los hombres serán objeto de este acuerdo, y no ambas mujeres y hombres y mujeres. Como ya hemos visto, las palabras del acuerdo, tal como están registradas en Sahih Bukhari, son las siguientes: todo hombre de entre nosotros que venga a vosotros será devuelto a nosotros, incluso si es musulmán. En presencia de estas palabras claras e indiscutibles, objetar que en realidad en este acuerdo se pretendía tanto a hombres como a mujeres no solo es injusto, sino que es una absoluta deshonestidad. Así que si se afirma que en varias narraciones históricas la palabra rajul u hombre no se utiliza en las palabras del acuerdo, sino que se utilizan palabras generales que se refieran tanto a hombres como a mujeres. Entonces la respuesta a esto es que en primer lugar se debe preferir la narración más auténtica, y cuando la palabra rajul u hombre se ha utilizado en la narración más auténtica, entonces definitivamente debe considerarse la palabra correcta. Además, si se estudian las palabras mencionadas en las narraciones históricas, también apoyan las explicaciones que hemos proporcionado, por ejemplo, en el libro de historia más conocido y renombrado, Sirat ibn Hisham, se mencionan las siguientes palabras: cualquier individuo de los Quraysh que venga a Muhammad sin el permiso de su tutor será devuelto a los Quraysh. Sin duda, en estas palabras árabes no se menciona claramente la palabra hombre,
Pero un individuo que posea incluso el conocimiento más elemental de la lengua árabe es consciente de que en árabe, a diferencia de varios otros idiomas, se utilizan tiempos y pronombres separados para hombres y mujeres. En el pasaje antes mencionados, se han utilizado los tiempos verbales y los pronombres masculinos, desde el principio hasta el final. Por lo tanto, según el principio de la elaboración del lenguaje de los tratados, en esta frase solo deben considerarse a los hombres y no a hombres y mujeres colectivamente. Sin duda, en el lenguaje común, el género masculino se usa a veces para referirse tanto a hombres como a mujeres. Pero es obvio que la frase en cuestión no es tipo de frase. Todo lo contrario, es la frase de un contrato que posee rango de ley, o mejor dicho, un rango superior todavía, porque cada palabra se escribe después de una estricta contemplación y la elección de las palabras se hace después de la interrogatorio y la aprobación de ambas partes. Por lo tanto, en el caso de una frase de este tipo, se debe aceptar el significado más limitado y específico. En cualquier caso, ya hemos escuchado el relato y sus detalles en el sermón anterior en cuanto hasta qué punto el representante de los incrédulos detalló este tratado. Por lo tanto, la conclusión derivada de esta perspectiva sería: en este acuerdo solo estaban implicados los hombres y no hombres y mujeres de manera inclusiva. Además, como se mencionó, devolver a una mujer que es del género más débil y que generalmente está a merced de su esposo o parientes masculinos significaría arrojarla de nuevo a la incredulidad y al politeísmo con las propias manos, lo que no solo está lejos de las nociones de misericordia y compasión, sino también de la igualdad y la justicia. No hay duda de que al devolver a un hombre existía el riesgo de que los infieles de la Meca lo sometieran a diferentes tipos de torturas y dolor. Pero aún así un hombre es un hombre. No solo puede soportar más sufrimiento, sino que según sea necesario, al esconderse o huir, o al crear una asociación, etc., puede abrir muchos caminos para su propia liberación, tal como lo hizo Abu Basir. Pero, ¿qué puede hacer una mujer indefensa? En tales circunstancias, su elección era quedar privada del Islam por la fuerza o la muerte. En estas circunstancias era completamente imposible para una persona misericordiosa y noble como el santo profeta devolver a las mujeres musulmanas indefensas y vulnerables a las crueldades de los infieles tiranos. Así, todo lo que se hizo no solo fue correcto y en total conformidad con el acuerdo, sino que también fue completamente apropiado y correcto, según el sólido principio de igualdad y justicia, misericordia y compasión. Los que se opusieron no mostraron otra cosa más que una vergüenza deplorable, pues no se contuvieron ni siquiera para criticar un acuerdo para proteger a las mujeres oprimidas e indefensas. La segunda acusación se refiere al relato de Abu Basir. Sin embargo, tras una reflexión minuciosa, esta afirmación también resulta ser completamente débil y endeble. Sin duda, el santo profeta concluyó un acuerdo que establece que cualquier individuo, es decir, cualquier hombre que huya a Medina de los infieles de la Meca, será devuelto incluso si es musulmán. Sin embargo, la pregunta es: ¿actuó el santo profeta en oposición a este acuerdo? De ninguna manera. De ninguna manera. En cambio, el santo profeta demostró un cumplimiento tan completo y magnífico de este acuerdo que el mundo es incapaz de presentar su semejanza. Solo contempla, convencido de la verdad del Islam, huye de la Meca y para salvarse de la persecución de los Quraysh y salvar su fe, llega secretamente a Medina. Sin embargo, sus crueles parientes también los persiguen y con el poder de la espada decían apartarlo por la fuerza de la verdad del Islam. Tras esto, ambas partes se presentan ante el santo profeta. En un tono emotivo y de manera aterrorizada, le dice el santo profeta: «Oh mensajero de Allah, Dios ha concedido sobre mí la bendición del Islam. Ya sabéis la vida del dolor y de peligro que me espera si regreso a la Meca.
por el amor de Dios, no me envíes de regreso. Sin embargo, en oposición a esto, los familiares de Abu Basir exigen al santo profeta que su acuerdo con ellos es que cualquier hombre que llegue a Medina sea devuelto. El dolor de Abu Basir y la indignación de sus compañeros están ante los ojos del santo profeta, y sus propias emociones producen un dolor en su corazón. Pero esta encarnación de la honestidad y la veracidad, permaneciendo firme en su pacto a semejanza de una roca, dice con hermosas palabras: Oh Abu Basir, en verdad sabes que hemos firmado un tratado con esta gente y que ser deshonesto con el pacto no está permitido en nuestra religión. Observad cómo incluso cuando la vida de una persona estaba en juego, él afirmó que romper el juramento no estaba permitido en nuestra religión. Aquellos de nosotros, por el contrario, que rompemos nuestras promesas más pequeñas, deberíamos evaluar el estado de nuestra fe. Luego dijo: debes ir con esta gente, y si permaneces firme en el Islam, con paciencia y constancia, entonces Dios mismo abrirá un camino de liberación para ti y otros musulmanes indefensos como tú. Y somos testigos de que efectivamente se abrió un camino para su liberación. A luz de esta instrucción, el santo profeta Abu Basir partió con los mequíes en su camino de regreso. Cuando superó físicamente a quienes lo habían encarcelado y regresó a Medina nuevamente, al verlo el santo profeta dijo enojado de su madre: este hombre está encendido el fuego de la guerra. Si hubiera alguien que lo controlara. Al oír estas palabras, Abu Basir se convenció de que el santo profeta lo enviaría de regreso de cualquier manera, y así abandonó secretamente a Medina y estableció una morada para sí mismo en un lugar lejano. Ahora bien, si se analiza con justicia todo este relato, ¿cómo era posible, cómo era responsable el santo profeta de esto? ¿Y qué acusación podría levantarse contra él? En cambio, la verdad es que el santo profeta reprimió sus emociones y cumplió el pacto, y no solo una vez, sino que envió a Abu Basir de regreso 2 veces. Además, el santo profeta lo envió de regreso con palabras tan magníficas que la historia del mundo no puede presentar su similitud. El santo profeta reprimió sus propias emociones, reprimió las emociones de sus compañeros, reprimió las emociones de Abu Basir y cumplió el pacto a cualquier precio. Si entonces Abu Basir se liberó de la gente de la Meca y se fue a otro lugar, ¿qué acusación se puede hacer contra el santo profeta? ¿Y qué condición del tratado estipula la obligación del santo profeta de devolver a alguien que había huido de la Meca, independientemente de dónde pudiera estar? ¡Qué lamentable es! Los enemigos del Islam no trataron con justicia al Islam en ningún asunto. Además, si se alega que el santo profeta pudo haber despachado una orden a Abu Basir en su campamento establecido para que regresara a Medina, rompiendo así el espíritu del tratado, aunque no regresará a Medina. Esta es otra débil alegación planteada. Como tal, esta alegación es también debido a la ignorancia, ya que las palabras de acuerdo y el espíritu de estas palabras la rechazan. La condición del acuerdo de que si un residente musulmán de la Meca huía a Medina, el santo profeta lo devolvería, demuestra claramente que el propósito de esta condición era garantizar que dicha persona, a pesar de ser musulmana, no fuera aceptado bajo la influencia del gobierno islámico de Medina. En otras palabras, aunque fuera musulmán en términos de creencia, el santo profeta no lo incluiría bajo el gobierno de Medina. Si entonces tal individuo había sido expulsado del gobierno islámico según las condiciones de acuerdo, ¿cómo puede exigirse con relación a él que el santo profeta le ordene regresar sin importar dónde se encuentre?
Por lo tanto, qué grave injusticia es que si el santo profeta iba a mantener a tal individuo en Medina, se alegará que el santo profeta tenía un acuerdo de que no lo incluiría bajo su gobierno, aunque fuera musulmán. Entonces, si el santo profeta debía entregarlo a los habitantes de la Meca, expulsándolo del gobierno de Medina y enviándolo fuera de Medina, ¿cómo puede alegarse que el santo profeta no solo incluyó bajo su gobierno y le envió una orden? Por lo tanto, políticamente hablando, esta acusación es tan débil, tan endeble y tan carente de sentido que ninguna persona sensata puede prestarle atención. Además, la verdad es que esta condición irrazonable que fue incluida en este código por los infieles de que a ningún muhajir musulmán se le concedería protección en Medina fue convertida en un castigo por Dios. Además, se les dijo que su mensajero era fiel a su pacto de cualquier manera, pero que ellos mismos plantaban espinas en su camino y se cortaban las manos con armas fabricadas por ellos mismos. Además, cuando ellos mismos dijeron que cualquier joven musulmán de la Meca que viniera a Medina no sería retenido en Medina y que se le consideraría expulsado del gobierno de Medina, ¿cómo pueden entonces exigir de la misma boca que el santo profeta imponga su gobierno a estas personas y les ordene volver a la Meca, donde quiera que estén residiendo? Entonces es completamente ilógico. Ellos mismos presentaron la condición de que el santo profeta pudiera gobernar las almas de estas personas y sus asuntos del más allá. Pero no debe convertirse en el gobierno de su gobierno y asuntos mundanos. Políticamente, administrativamente y legalmente no tendría ningún derecho sobre ellos, aunque fueran musulmanes. Espiritualmente se comprometieron con el santo profeta y se consideraban musulmanes. Sin embargo, pusieron la condición de que no le pertenecerían políticamente. Él aceptó que no se quedarán con él. Entonces, cuando ellos mismos los excluyeron del gobierno del santo profeta, ¿qué objeción puede haber sobre el santo profeta? En cualquier caso, esto fue un complot de los Quraysh de la Meca, el cual fue derivado sobre ellos mismos. Y de cualquier manera, la persona del santo profeta era pura y permaneció pura. El santo profeta cumplió las palabras del pacto y despidió a Abu Basir de Medina, entregándolo al pueblo de la Meca. Además, el santo profeta también cumplió con el espíritu de este acuerdo y con el objetivo real de esta condición. El santo profeta excluyó a Abu Basir y sus compañeros de su propio gobierno. Por lo tanto, el santo profeta permaneció veraz en todos los aspectos y los infieles se convirtieron en víctimas de su propia trampa. Al final, acudieron al santo profeta humillados porque ellos mismos deseaban eliminar esta cláusula del acuerdo. Luego, deducir de que la declaración árabe, «Ey, por su madre, este hombre está encendiendo el fuego de la guerra. Si tan solo hubiera alguien que lo controlara». Implica que el santo profeta le indicó a Abu Basir que hiciera su propio grupo y emprendiera la guerra contra los Quraysh. Es sumamente injusto de una mentalidad musulmana, de una mentalidad sumamente corrupta y a la luz de la situación. Es de suma ignorancia. Estas palabras son una prueba clara de la veracidad del santo profeta y de su aversión a la guerra innecesaria. Además, estas palabras demostraron que el santo profeta estaba expresando su inmunidad y disgusto hacia esta acción de Abu Basir, y no que quisiera incitarle a la guerra mediante algún mensaje oculto. Entonces uno puede pensar, como ha concluido Sir William Muir, que las últimas palabras del santo profeta también podrían significar si solo tuviera con él un cuerpo de adherentes. Algunos podrían pensar que esto demuestra que el deseo del santo profeta era que, si Abu Basir encontraba un compañero, él pudiera ser capaz de encender el fuego de la guerra. Y en esta frase parece haber una indicación de instigar a la guerra. La respuesta a esto es que, en primer lugar, la traducción que hemos hecho es totalmente acorde con el lenguaje árabe, cuyos ejemplos
se encuentran copiosamente en los dichos del santo profeta. Además de esto, si hipotéticamente se aceptará el segundo significado, ¿cómo lo toma Sir William Muir? Incluso entonces en el contexto de la expresión, el significado de esta frase no sería más que si Abu Basir encontrará un compañero de ideas afines, entendería el fuego de la guerra. Afortunadamente, sin embargo, no tiene tales compañeros en Medina. Se puede concluir que si encuentra a alguien, está muy bien, pero aquí no hay nadie que pueda ayudarle. Por lo tanto, sea cual sea el significado que se tome, el contexto de esta expresión y sus partes iniciales son pruebas suficientes de la intención del santo profeta era reprender a Abu Basir, no incitarle a guerra. ¿Puede un individuo que comienza su frase con palabras de desagrado y reproche, tales como «Hey, de su madre está a punto de encender el fuego de la guerra», pronunciar inmediatamente de su boca tales palabras? Sí, enciende el fuego de la guerra. Al fin y al cabo, en el afán de plantear una alegación, no hay que renunciar al sentido común. Evidentemente era un orientalista que se consideraba oculto, pero cuando se trataba del santo profeta y la historia del Islam comenzó a hacer afirmaciones completamente desinformadas. Además, lo más importante es saber qué efecto tuvieron estas palabras del santo profeta sobre Abu Basir y qué entendió él del santo profeta. En relación con esto, en esta misma narración se mencionan las siguientes palabras. Cuando Abu Basir oyó esta palabra del santo profeta, comprendió que el santo profeta le devolvería a la gente de la Meca en cualquier caso, tras lo cual huyó en secreto y se marchó a otro lugar. ¡Ey! Qué desafortunado es que el individuo al que se dirigieron directamente estas palabras entendió que el santo profeta estaba disgustado por esta acción suya y que el santo profeta de cualquier manera lo devolvería a la Meca. Sin embargo, los agraciados que vinieron 1300 años después han afirmado que en realidad el santo profeta incitó a Abu Basir a formar su propio grupo y a hacer la guerra. Que se destruyan los perjuicios, la injusticia debe tener un límite. Estos han sido siempre los dobles raseros de quienes se proclaman defensores de la justicia, lo que ha dado lugar al desorden en el mundo. Y este es el mismo desorden al que asistimos hoy. Que Dios Altísimo dé sentido al mundial, en especial a los musulmanes, y les proteja contra las estrategias del anticristo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر